Muy buenas tardes, saludos cordiales. Este es su programa Información Directa. Debido al COVID-19, los profesores optaron por la eficiencia virtual, propuesta por el Ministerio de Educación ante la pandemia del COVID-19 para los pequeños de educación inicial. ¿Qué cambios llevó a los docentes en el ámbito educativo con la llegada del COVID-19? En el mes de marzo del año 2020, a los ecuatorianos nos cambió la vida con la llegada del virus COVID-19. En el mismo que conllevó al aislamiento ciudadano, el ámbito educativo sufrió un gran cambio, puesto que los salones de clases pasaron a ser una aula virtual en cada casa de los docentes y niños. Compartir entre compañeros pasó a ser a convivir a través de una cámara. La educación dio un giro de 360 grados, tanto que los docentes tuvimos que capacitarnos en el manejo de diferentes TICs, plataformas, recursos didácticos en línea para la aplicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus niños. Las metodologías usadas dentro del aula de clases en cada institución educativa no se puede aplicar de la misma manera que en el aula de clases presencial. ¿Qué retos tuvieron que adaptarse los padres de familia con la educación virtual? Las principales barreras que tuvimos que asumir era un espacio adecuado para llevar a cabo las clases virtuales simulando una aula de clases, para la misma materiales didácticos, para bienestar de nuestro niño y a su vez una conexión estable a Internet y acompañamiento personal para que todo lo aprendido se ponga en práctica. ¿Cómo influyó la pandemia en la vida de su niño? Buenas tardes, gracias por su invitación. Contestando a su pregunta, debido al COVID-19, mi hija tuvo que acostumbrarse a las nuevas medidas de educación en línea dictadas por los docentes. No fue fácil tanto para ella como estudiante y para nosotros como padres de familia acostumbrarse a los nuevos cronogramas de estudio, a los programas que antes desconocíamos totalmente. Cabe recalcar que muchos padres de familia no podemos estar cerca de nuestros hijos porque tenemos que salir a trabajar para poder sustentar nuestro hogar. Gracias. ¿Qué medidas implementará referente a las clases presenciales en el nuevo ciclo escolar? Buenas tardes, gracias por su invitación. Contestando a su pregunta, implementaremos medidas de bioseguridad tales como la desinfección continua de los centros educativos. Observaremos que todos los niños al momento de ingresar se laven adecuadamente las manos, pasando por un proceso de desinfección. Que los niños ocupen la mascarilla cubriendo nariz y boca, y todo esto se realizará conforme a lo establecido por el COE nacional. Gracias. ¿Qué medidas han tomado referente a la pandemia en el ámbito educacional? Muy buenas tardes, gracias por haberme invitado a su programa. Pues las medidas que hemos tomado debido a la pandemia es que los pequeños estudien de forma virtual, pero nos percatamos de otro problema, que no todos poseen un dispositivo electrónico con internet. Por eso decidimos, con ayuda del UNICEF, entregar 273 tablets y 300 insumos eléctricos.
como parlantes, proyectores, entre otros. En las 9 unidades de acogimiento institucional a la atención directa a nivel nacional. Estas herramientas tecnológicas tienen como propósito coadyuvar y asegurar el acceso a la educación para quienes reciben este servicio. Muchas gracias. ¿Qué pueden hacer los padres de familia para que los niños sigan aprendiendo sin tener el acceso al Internet? Buenas tardes, soy representante de mi hijo Andrés. Respondiendo a la pregunta, los niños pueden aprender de diferentes maneras. Es por esto que la maestra de mi hijo nos recomienda promover la lectura, la escritura, la investigación, el arte y los juegos, para que de esta manera contribuya al aprendizaje de nuestros hijos. ¿Cuál es el papel de la educación y los docentes durante la emergencia sanitaria? Muy buenas tardes, agradeciendo por la invitación. Soy docente de la Unidad Educativa Primavera. Respondiendo a la pregunta, el docente juega un rol y un papel muy importante en la transmisión del mensaje, como es el lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento social. También ayuda a mejorar un buen plan sobre la salud mental. Este mensaje, para que sea captado por nuestros niños, el docente debe ingeniar aprendizajes alternativos, actividades pedagógicas de acuerdo a la edad, a la cultura y a su territorio. Una vez ya superada esta emergencia, se tomará estrategias de nivelación para cerrar las brechas que se han generado por esta pandemia. Pero cabe recalcar lo importante que es el bienestar físico y emocional de nuestros niños. Gracias. Al realizar una actividad, ¿cómo lograría que los niños respeten las normas de bioseguridad? Yo como docente, antes de realizar cualquier actividad, empezamos con la debida desinfección, como lavarnos las manos, nos rociamos de alcohol antiséptico, nos colocamos gel antibacterial en las manos, nos cepillamos la boca y por último nos colocamos la debida mascarilla. ¿Usted cómo influye para que las actividades del docente se cumplan adecuadamente? Yo como representante del MIES influyo en hacer llegar las actividades correspondientes a cada docente para que las mismas se cumplan a cabalidad y al margen correspondiente. Como todos pueden darse cuenta, gracias a las intervenciones anteriores, los que fueron más afectados en la pandemia fueron los estudiantes, ya que más de 13 millones de estudiantes que cursaban el proceso educativo a nivel mundial se ha visto afectado por la pandemia del COVID-19. La educación mundial y la educación ecuatoriana enfrentan varios retos, porque de un momento al otro el entorno educativo cambió por completo los decretos del gobierno para detener el brote de propagación determinado, cerrar los establecimientos educativos y así marcando una brecha significativa en la educación. Sin embargo, esta propuesta nacional de las profundas transformaciones e innovación para garantizar el acceso a la educación sin discriminación no es posible con base en nuestra realidad. Por tal razón, esta investigación analiza los dos contextos educativos, el sistema particular y el sistema fiscal, frente a la magnitud que exige esta nueva era de aprendizaje, porque no todos los estudiantes están en condiciones económicas de cambiar de modelo educativo radicalmente. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado ecuatoriano. Es el área prioritaria de la política ecuatoriana y de la inversión estatal. Garantiza la igualdad e inclusión social y condiciones indispensables para el buen vivir. La ministra de Educación, Montserrat Ruiz, presentó el Plan Educativo COVID-19, que contiene los lineamientos para que los miembros de la comunidad educativa continúen con las actividades pedagógicas mientras dura la emergencia sanitaria declarada en el país por el gobierno nacional. Muy buenas tardes, gracias por haberme invitado a su programa. Pues como todos sabemos, nuestros pequeños debido a la pandemia dejaron de estudiar. Para que esto no les siga afectando, gracias a la ayuda de la ministra de Educación decidimos optar por la modalidad. El Estado ecuatoriano garantiza el derecho a la educación, el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso, sin discriminación alguna y obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.
El reto educativo al cual se enfrenta el Ecuador en este confinamiento por la emergencia sanitaria es garantizar este precepto constitucional, donde determine la igualdad en la accesibilidad a la educación. El ministro de... Muchas gracias, esta fue la entrevista por el COVID-19, cómo afecta a nuestros estudiantes. Gracias por acompañarnos en este programa Información Directa. Muchas gracias y buenas tardes.